Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Te saluda Johnny Mercado desde Argentina. Acá servimos junto a mi familia, a mi esposa y mis 3 hijos en nuestra iglesia local en la ciudad de Escobar, y también somos parte del equipo misionero de Palabra de Vida Argentina. Estoy muy contento de poder compartir con vos el tiempo de la hora silenciosa porque realmente es una bendición para mi vida. El pasaje de hoy está en Romanos capítulo 13. ¿Lo leemos juntos? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta acá la lectura de este capítulo espectacular, el capítulo 13 de Romanos. Y si te tomás el trabajo de leer todo el libro de Romanos, vas a darte cuenta de que durante los primeros 11 capítulos Pablo les escribe a los romanos justamente y se encarga de enseñarles verdades doctrinales sobre la justicia de Dios. Pero en los últimos 5 capítulos, él se toma el trabajo de mostrarles cómo bajar esas verdades eternas, celestiales, a un plano terrenal y actual, o sea, cómo ponerla en práctica en su diario vivir. En este capítulo, puntualmente, se abordan varios temas muy interesantes, pero creo que los primeros versículos se llevan nuestra atención porque tocan un tema muy controversial en el día de hoy. ¿Hasta dónde debe un cristiano someterse a un gobierno humano? Bueno, frente a preguntas como esta tenés que recordar que, si bien la Biblia es una enciclopedia de 66 libros, toda ella está estrechamente ligada, está unida, tiene un mismo tema central. Y como dijo alguien por ahí, donde creas ver una aparente contradicción, Dios te mostrará una clara complementación. Digo esto porque quizás leyendo una porción como esta uno puede decir, pero ¿cómo voy a someterme a un gobierno que promueve el aborto o el matrimonio igualitario? Bueno, es allí donde debemos buscar la complementación. Si vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14, el apóstol Pedro nos exhorta a someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores. Pero, si vas a Hechos capítulo 5, versículo 29, el mismo apóstol Pedro y los mismos apóstoles nos dan la respuesta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí sacamos un principio que es fundamental para nuestra vida. Debemos someternos a la autoridad siempre y cuando lo que nos pidan no deshonre el santo nombre de nuestro Dios y no contradiga su palabra.
Ahora, la conducta de la autoridad no cambia nuestra responsabilidad. ¿Escuchaste bien? La conducta de la autoridad no cambia nuestra responsabilidad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice allí en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo no está diciendo acá, bueno, oren solo por aquellos que les caen bien, por aquellos que toman decisiones que les favorecen, oren por los gobernadores justos. No es así. Debemos orar por todas nuestras autoridades. En primer lugar, para que tengan un encuentro personal con el Salvador y de esa forma, dejándose gobernar por Dios, gobernar de forma justa al pueblo. Ahora, tanto Pablo como Pedro escriben de una forma imperativa. No como una opción, sino como una orden. Tienen que orar por ellos. El versículo 2 del capítulo 13 es un versículo que tiene que llamar nuestra atención y motivarnos a la acción. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero no te olvides de este principio que es fundamental. Debemos someternos a la autoridad siempre y cuando lo que nos pida no deshonre el santo nombre de nuestro Dios y no contradigan a su palabra. ¿Te acuerdas? Al principio te decía que Pablo está buscando la forma de mostrarles de una forma práctica cómo bajar estas verdades de los primeros 11 capítulos de la justicia de Dios. Bueno, podemos decir que una forma de mostrar la justicia de Dios en nuestra vida es la sumisión a la autoridad. Eso lo podemos ver en los primeros versículos y estuvimos charlando recién acerca de esto. Pero también la justicia de Dios se expresa en mi simpatía por el prójimo. Nosotros pensamos que simpatía es aquel que me cae bien, que es alegre y nada más, pero la palabra quiere decir el que sufre con. Y la Biblia nos llama a amar al prójimo, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Esa es una forma de mostrar la justicia de Dios en mí, es tratar al otro como Dios me trata a mí. Dice allí en el versículo 10, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero también, versículo 11 al 14, nos muestra que la justicia de Dios se expresa y se evidencia en la vida del Hijo de Dios, en la santidad. Este pasaje termina diciendo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, amigos, el Señor viene pronto y Él está esperando que vivamos de una forma santa. Termina esta porción diciendo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces podemos concluir diciendo que la justicia de Dios se expresa en nuestra vida, en la sumisión a las autoridades, siempre y cuando lo que nos pidan no contradiga la persona y la palabra de Dios. Se expresa la justicia de Dios en mi simpatía por el prójimo, en ponerme al lado de Él, en vivir como Cristo vivió, en hacer por otros lo que me gustaría que hagan por mí. Pero también la justicia de Dios se expresa en la santidad en mi diario vivir. Ahora quiero cerrar este tiempo con vos haciéndote algunas preguntas. ¿Estás orando por las autoridades de tu ciudad, tu provincia o tu país? ¿Y por las autoridades de tu iglesia? Recuerda que quienes están sobre ti están debajo de Dios, pero siguen estando sobre ti. Oremos por ellos. Oremos por la salvación de aquellos que nos gobiernan y no conocen a Cristo. Oremos por la santidad del liderazgo cristiano que nos influencia, pero también por nuestra propia santidad. No te olvides cómo termina este pasaje, no proveamos para los deseos de la carne. Pero también oremos por sabiduría para nuestras autoridades, pero también para nosotros. No te olvides que la sabiduría es el conocimiento práctico. No es llenar la cabeza de conocimiento, sino vivir de forma práctica aquello que sabemos. Oremos para que sus decisiones beneficien al pueblo. Este tiempo ha sido de bendición para mí y espero que también lo haya sido para vos. No te olvides que la oración debe motivarnos a la acción. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.